Buenas a todo el mundo, una semana más. Hoy viene mi amiga Cristina Saber a hablarnos sobre relaciones internacionales, donde ella es profesora en la Universidad CEU San Pablo. A ver, todo esto viene porque desde el Espacio Pegaso, que es una asociación de mi barrio básicamente, organizaron un evento que básicamente era un cómo ha crecido tanto la ultraderecha recientemente, y en mi cabeza yo le añadí la coletilla y cómo la paramos, ¿no? Porque ya que hay que ver un poquito de dónde viene para ver a dónde vamos. Y vino Cristina a hablarnos y yo me quedé como, esto lo tiene que saber la gente, esto hay que expandirlo. Así que voy a dejar que te presentes para que te relajes un poco, que a lo mejor te pones nerviosa, pero te digo yo que es mucho peor dar clase que grabar un podcast. Puede ser. O sea, los alumnos los tengo delante y eso es muy distinto que estar aquí, pues, con tu amiga, ¿no? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, o sea, feliz de estar aquí y gracias por venir el otro día al Espacio Pegaso, que fue, sí, una conversación realmente, o sea, muy interesante, tanto con los otros ponentes como con todos los que acudieron y que luego pues compartieron con nosotras, ¿no? Como has dicho, o sea, yo soy profesora de Relaciones Internacionales aquí en Madrid. Mi especialidad, mi enfoque de investigación es todo el tema de la migración, las políticas migratorias y es verdad que un poco a raíz de eso, pero también pues por interés político general, llevo pues muchos años siguiendo el auge de la extrema derecha, también porque he vivido muchos años en Estados Unidos, incluido casi toda la presidencia de Donald Trump. Y entonces, no sabía que justo fue esa época. Sí. O sea, yo y muchas amigas en enero, febrero del 2017 nos pusimos DIUs, o sea, justo siguiendo ese momento. Esas elecciones. Y el caso, o sea, hace un par de semanas en el Espacio Pegaso, pues estuvimos hablando también de cómo la migración se mezcla con la extrema derecha. Me explico, o sea, cómo la extrema derecha utiliza a la migración tanto para explicarse, justificarse, meter miedo, crecer, pero también como uno de sus blancos para ejercer la violencia. O sea, sabemos que hay distintos grupos que están, pues, en el punto de la diana y todas, o sea, casi todas terminaremos estando en algún punto. O sea, eso se expande, pero que algo que es constante, ¿no? Es que vemos que cuando empujan estos movimientos, atacan a los mismos siempre, o sea, a grupos que están de cierta manera vulnerables o ya marginados dentro de la sociedad, sean personas LGTBI, sean migrantes, sean mujeres, sean minorías raciales o religiosas, y ese patrón lo vemos repetido aquí también en España y a nivel europeo, no solo en Estados Unidos. Y claro, por lo que aprendí en esa charla, no solo es como que se repita, no son casualidades. Tú nos contaste que Vox tiene una sede en Florida. En Florida, o sea, es muy fuerte. O sea, todos estos actores fascistas de extrema derecha, como queramos llamarlos, están interconectados. O sea, se visitan entre ellos, sea desde Latinoamérica hasta Europa, a Estados Unidos, o sea, aprenden entre ellos, o sea, van a sus congresos y pues les invitan a que vengan y hablen y están tejiendo esas relaciones para aprender pues qué ha funcionado aquí, qué estrategia comunicativa hay que seguir y obviamente pues intentando pues implantar pues como oficinas pues en el extranjero. Como las sedes. Netflix se va poniendo sedes para ver si coge cosas de la cultura y saca nuevas series, pues ellos a ver qué nueva táctica para reducir derechos puedo copiar. Sí, totalmente. Ahora se vienen las elecciones europeas. El 9 de junio. 9 de junio se vienen. Y
son unas elecciones muy importantes porque aunque en las anteriores, cuando acabamos la temporada aquí, hablamos de que, dicho mal y pronto, nos comían los fachas y teníamos ese miedo, y claramente en España, en julio, hubo una frenada y por primera vez Vox bajó. Pero no sabemos qué puede pasar en las próximas elecciones europeas. Siendo más concreto, siendo tu profesora de Migración y Asilo, sé que había una reforma reciente con respecto a la migración y me cuesta entenderlo en el sentido de que está muy fuera de mis campos de estudios, pero cuando intentaba entender las dos posturas, ni siquiera era alguien que quiere avanzar en dar asilo y alguien que quiere reducir, era alguien que quiere reducir mucho y alguien que quiere reducir poco. Y pensé, wow, la ultraderecha ya ha ganado cuando el debate, el marco, no es mejorar o empeorar, es empeorar mucho o empeorar poco. Sí, justo, o sea, es atenuar ese empeoramiento. Esto también es un clásico, ¿no? De el auge de la extrema derecha. No es, o sea, sí, primero lo que dices tú, o sea, que consiguen mover ese marco. Pero hay que entender que hay varios actores que colaboran, que participan de ese giro. O sea, y es una normalización que llevan a cabo los partidos que quieren llamarse de centro-derecha y centro-izquierda, las familias políticas que en Europa siempre se les han llamado demócrata-cristianos, centro-derecha, o socialdemócratas, centro-izquierda, ¿no? O sea, esas dos familias políticas tradicionales, justo es lo que has visto, ¿no? O sea, que han normalizado mucho el discurso antimigratorio, o sea, que es también esto es a la vez, o sea, adoptando un marco que no solamente viene de la extrema derecha, aunque ellos obviamente que lo abanderan, pero que es un marco que llevamos viviendo los últimos 20 años, empujado mucho, o sea, impulsado mucho por Estados Unidos de guerra antiterrorista, de una securitización brutal de la vida pública. Lo vivimos aquí con, o sea, tiene sus ramales, ¿no? O sea, la ley Mordaza entra dentro de todo esto, ¿no? O sea, esa mentalidad que ha calado también en los partidos tradicionales que se llaman de izquierdas, de que no hay que, o sea, ante la seguridad nacional no hay que hacer ninguna pregunta. Pero es que, ¿qué pasa? Todo puede ser seguridad nacional. Y yo creo que también, o sea, las últimas décadas que llevamos de comprar ese marco sin mucha, bastante poco críticamente, sí, ha entrado totalmente. También pues ha facilitado, ¿no? Pues esa deriva hacia pues esos marcos. Porque claro, cuando vas militarizando espacios públicos, pues al principio solo, yo qué sé, la casa del presidente, un aeropuerto, bla, 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 pero va aumentando. Es difícil, o sea, contener eso. Con respecto a, volviendo a lo que estabas comentando de las elecciones europeas y el contraste, ¿no?, con las generales que tuvimos en julio del año pasado aquí en España, me temo que el panorama es bastante peor a nivel europeo. O sea, en estas elecciones que se vienen ahora, en el 2024, el 9 de junio, domingo aquí en España, que vamos a votar, hay encuestas que dicen que la extrema derecha podría ser, o sea, el grupo, familia política de extrema derecha en el Parlamento Europeo, podría ser no la tercera, sino la segunda fuerza política. Uf. La segunda más votada. O sea, y aquí nos jugamos muchísimo. O sea, si nos lo jugamos a nivel nacional, es que no puedo, o sea, me está costando explicar cómo de tan grave es a nivel europeo. Porque la Unión Europea, y yo soy una europeísta convencida, o sea... Te iba a preguntar de esto, que nos cuentes porque tiene muchísimo valor, pero también es un entramado institucional muy potente. O sea, nos afecta en todo. O sea, que... se regule el descanso laboral, las guerras, sí, pero las leyes migratorias, el consumo, o sea, que
qué puede estar en tu café, en el azúcar, qué pesticidas se puede... O sea, es que en todo. La regulación en todo, de en todo, medicamentos, un montón. en todo. Y claro, eso nos ha salido más o menos bastante bien hasta la fecha. Pero si es, a mí me da mucho miedo que ese entramado institucional, o sea, todo ese poder legislativo se ponga en manos de fascistas. Sí. Porque, o sea, no hay nada más peligroso que gente que ansia utilizar el poder para dominarle a los demás teniendo mucho poder. Y entonces aquí lo que o sea, se avecina con las europeas, en gran parte, o sea, primero, cómo votamos, y tenemos que tener en cuenta que aunque votemos de cierta manera en España, vamos a vernos ahí con los franceses, los italianos, los alemanes, los eslovacos, los croatas, así. todos. Y ahí va a depender mucho de qué haga el Partido Popular Europeo. Porque el Partido Popular Europeo está dividido. Está los tradicionalistas a la von der Leyen, los Sí, los que se hacen un poco demócrata más al cristianos centro. alemanes, que están a favor de cordón sanitario, gran pacto con el Partido Socialista Europeo, de las dos Sí, grandes un pacto fuerzas. más central y alejándose de ese extremo. Pero sabemos que el Partido Popular Español No es ese. no es ese. No lo es. Esa no es su Entonces, política o para sea, nada. ahí queda por ver, o sea, qué pasa, primero qué números salen y luego pues qué hacen ahí desde el Partido Popular Europeo, que obviamente pues no es una situación cómoda para las demás, o sea, estar ahí a la espera de Ya. con quién se van a juntar. A ver, esto ahora lo entendemos desde España. Imagínate todas esas provincias donde Vox es prácticamente residual y en el Congreso español compartimos esas actas de diputados y tienen pues el empuje de otras zonas. Al final es lo que tiene esta cogobernanza, pero ante este panorama, yo no habiéndolo estudiado, también siento la Unión Europea como un avance y me parece muy estúpido esa reflexión que nos intentan dar la vuelta de si tanto te importa el feminismo, ¿qué pasa con Afganistán? Claro que me importa lo que ha pasado en Afganistán, en Irán, en Irak. Claro que me importa, pero mi voto ¿dónde tiene una trascendencia? Y no solo mi voto, mi impacto. Yo hago este podcast en español. Quiero darle un espacio a temas diversos, pero hay que entender cómo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo ayudar. Y por eso al final tengo un foco pues que va de menos a más. De mi ayuntamiento a mi comunidad, a mi país y a Europa. Y una cosa que me preocupa mucho de Europa es ese punto internacional tan grande, pero me preocupa y a la vez me alegra. Quiero decir, ahora estamos en un punto de preocupación, pero ¿cuántos grandes cambios no podemos hacer? Y, por ejemplo, tú lo contaste y me dio pena y alegría a la vez. ¿Qué pasó con los refugiados ucranianos? Y tú justo contaste que tuviste alumnos que lo marcaban como Erasmus para que fuese fácil y realmente eran alumnos refugiados. Y la pena que, ¿por qué no hicimos eso cuando había refugiados sirios? Es que, de hecho, no es solamente cuando había refugiados sirios. A día de hoy, por nacionalidad, el grupo año tras año, incluso el año pasado, en 2023, perdón, la mesa, que sigue, o sea, el grupo nacional que más pide asilo en la Unión Europea siguen siendo los sirios. A día de hoy siguen llegando muchísimos sirios, ciudadanos sirios, refugiados, huyendo de la guerra que sigue en Siria. Y voy a explicar, o sea, para las que no estuvieron en ¿cuál el es ese espacio, mecanismo en el espacio Pegaso. Sí podemos atraer a gente y cuidar a estos refugiados. Desde el 2001 existe un mecanismo que se llama el mecanismo de protección temporal, ¿vale? Esto en parte, o sea, surge, aquí pues un poco de profes, surge de las guerras de los Balcanes, los genocidios también ahí, los años 90, Europa no reaccionó a tiempo, querían pues tener un mecanismo capaz, o sea, que fuese lo suficientemente ágil como para responder a crisis así significativas que activan o derivan en movimientos masivos de personas que buscan refugio, ¿no?
Y entonces desde el 2001 existe este mecanismo, el de protección temporal. Y este mecanismo lo que permite es que cuando hay un grupo nacional, social, que se encuentre forzado a pues huir, o sea, sea por una guerra civil, por ejemplo, una invasión, etcétera, que cuando se activa este mecanismo pueden estar, para empezar, 3 años en la Unión Europea con pues, papeles, ¿no? Como se dice a veces, o sea, con estatus regularizados totalmente, con estatus legal. Y eso no solamente es, bueno, pues no has pedido visado ni tienes que solicitar asilo. No es solo eso. Significa que las personas desde ese momento tienen acceso a servicios sociales, tienen acceso a la sanidad, tienen acceso a la educación, pueden trabajar. O sea, todo tipo de facilidades legales que son súper importantes. Porque yo creo que algo que la gente no se da cuenta es lo absolutamente difícil a nivel administrativo y burocrático que es ser refugiado, solicitante de asilo, migrante, especialmente las personas que hayan llegado por vías irregulares. Incluso las que han llegado por vías regulares, sí, la vida es complicadísima. Son todo trámites, es todo muy complicado. Y entonces este mecanismo es increíble. Se ha activado solo una vez, en marzo del 2022. Cosa que me parece absolutamente correcto que se haya activado en ese momento. Porque justamente todas las personas huyendo de Ucrania entran perfectamente en la definición de exactamente de lo que para lo que existe este mecanismo, y por eso desde las primeras semanas millones de ucranianos entraron en Europa. A día de hoy se han beneficiado de este mecanismo unas 4 millones de personas repartidas por Europa. También como parte de esto se les puso facilidades para encontrar educación. No, también, pero para tener donde dormir. Ah, claro. Sí, lo estabas dando ya por sentado. No, claro, importantísimo. No, claro, pero es que, o sea, no sabes lo que fueron esas semanas, las noticias y las movilizaciones, que repito, me parecen correctas. O sea, y lo celebro. De cómo Airbnb, hoteles, vecinos, o sea, que no queremos que los ucranianos tengan que dormir en campamentos hacinados. Fantástico. Pero quiero que nos demos cuenta que eso es un cambio brutal con todos los demás grupos de refugiados, de personas migrantes. Y justamente, o sea, este mecanismo se podría haber activado en el 2015 cuando empezaron a llegar millones de personas de Siria y de otros países. Se podría activar a día de hoy y no se ha hecho. Lo cual, o sea, para mí evidencia realmente algo que... Pues, evidencia de racismo. Sí, pues totalmente. O sea, pero lo que llevamos viendo desde hace mucho tiempo, pero que... o sea, sí, como que ¿cómo vas a explicar tan difícil que hay, o sea... ¿Qué diferencia hay? No existe. O sea, la diferencia es de qué pueblo estamos hablando. Pero es totalmente, algunos sí y otros no. Y qué coincidencia que los que no son musulmanes, igual son un poco más morenos, sí, etcétera. Son de zonas distintas. Por eso creo que tenemos que convertirnos, si no lo somos aún, en europeas convencidas, porque si no lo somos nosotros, lo serán las personas que ponen estas líneas. Mira, una anécdota muy tonta, pero que me dio una rabia brutal. Estaba en el metro, un día normal. Además era un día que tengo turno de tarde como profesora, entonces son la 1 de la tarde. Estoy esperando, llevo los cascos puestos y se me acerca un hombre, digamos, marrón, como ahora veo que se dice mucho, y digo, oye, pues sí tiene sentido, que a veces llamamos negro a todo el mundo y son zonas distintas, y me va a quitar algo, me quito el casco y habla muy mal español, pero yo entiendo que me pide un cable para cargar el teléfono, porque en el metro de Madrid hay muchos puntos donde se puede poner. Queda 1 minuto para que venga el tren. He de decir que yo tenía un cable, pero lo necesitaba en clase, entonces no se lo podía dar, pero digo, no, perdona, no puedo. Hay un hombre sentado a mi lado en el banco y me grita, además me grita estando súper cerca de mí, pero bueno, dile que el cable está en la policía. Y yo le ignoro, pero empieza a decir, y como yo le ignoro, empiezo a decirle a él, vete arriba, vete, sí, justo ahí, donde pone comisaría. Es como, no podemos convivir en un andén de metro
y no se puede pedir un favor a alguien. Que yo no digo que la gente... Yo lo digo, me quedaba un minuto, yo pensaba, uy, yo me estoy quedando sin batería, si tuviese más cables te daba uno, pero es que no puedo llegar tarde. eso pasa. La vida, ¿vale? Sí. Pero ¿qué me estás contando que una persona, porque sea racializada y porque hable mal español, está dando por sentado que está haciendo algo ilegal? ¿Es ilegal pedirle a alguien un favor? ¿Es ilegal pedirle a alguien...? Y no me está pidiendo limosna, está pidiendo necesito cargar el móvil. ¿Cuánta gente no se queda sin batería? Esa gente va a ir a votar, convencida o no, en las europeas. Por eso entiendo que aunque hay una crítica muy grande que compartimos, como hemos dicho ahora, si llenamos el grupo con una tendencia más a un lado que a otro, quizá podamos conseguirlo. No, es una pena no poder decir, sí, seguro, vamos a conseguir hay que lucharlo, pacto, está clarísimo. Pero tenemos que balancearnos hacia un lado en el voto. Totalmente, o no hay que estar, el cambio. o sea, eso está clarísimo. Una cosa, o sea, de esa anécdota, no solamente, o sea, que el que gritaba pudiese estar asumiendo, o sea, esta persona ahora mismo está haciendo algo mal, es el asumir que esa persona puede que no tenga papeles, y es también entender que la policía es una forma de violencia hacia las personas migrantes. Sí. O sea, es realmente violento. Les ves como tus matones que te defienden. Totalmente, o sea, totalmente. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, ¿qué nos cuesta? O sea, en este país que recibimos a 86 millones de turistas año tras año, que mira que guiris y que extranjeros tenemos todo el rato. Sí, sí. ¿Me vas a decir que no podemos convivir con alguna persona más migrante que no haya nacido en Valladolid? La convivencia no es tan difícil y mira, muchas veces te dice cosas como mételos en tu casa. No hace falta. Es que hay muchas casas vacías. Es que hay mucha... También. Es que hay mucha vivienda. Hay mucha vivienda que podría cambiar. No, es que, de nuevo, o sea, por esto también el ejemplo de ucraniano es muy, muy relevante. Porque hay 4 millones de ucranianos o personas que huyeron de Ucrania en Europa ahora mismo. Y no hemos notado un problema. Alguien ha dicho, o sea... No hemos notado un problema y no nos han dicho que hay un problema. Porque hay que entender también que estas crisis migratorias, y lo digo, o sea... muy entrecomillado para el podcast, que no podéis ver las comillas. Por favor, entenderme que, o sea, la crisis es construida. O sea, a nivel político, a nivel mediático, pero también yo me voy un poco por la rama, pero yo rechazo firmemente cualquier... comentario de que hayamos tenido una crisis migratoria. O sea, la crisis no la tenemos los ciudadanos y los estados. En Europa, con estos estados administrativos tan avanzados, tan capaces, tan financiados, o sea, ¿me vas a decir que no podemos? Es que no me lo creo. Y, o sea, si es una crisis para las personas que están huyendo de sus hogares. Es una crisis para las personas que están poniendo su vida en peligro. Porque las personas solo se montan o meten a sus hijos en un barco para cruzar el mar si el mar es más seguro que la tierra en la que están en ese momento. Y entonces hay que entender que la crisis no la tenemos nosotros. Si la crisis la tenemos nosotros, es una crisis de voluntad, es una crisis moral, y es una crisis administrativa porque no ponemos los recursos, porque aquí vemos claramente lo que ha pasado con los ucranianos. Se han puesto recursos, no se le ha llamado al tema a todo, o sea, una crisis. No. Un movimiento pero vamos, refugiados, o sea, y sin más, y hay 4 millones de migratorios. personas. Y yo tengo alumnos a veces que me dicen, claro, es que imagínate que mañana vienen 20.000 personas a España. No se Amigo, nota. No lo sabrías. O sea, es que se vienen... Ahora mismo tú sabías que había una enorme feria gastronómica en IFEMA. ¿Te ha cambiado la vida? ¿Cuántas miles de personas puede haber ahora mismo que No, de verdad, es que no somos conscientes de la cantidad de movimientos que hay todo el tiempo. O sea, y que no pasa es normal. Nada. Y que, o sea, es que tenemos la capacidad de absorción. O sea, cuando en el 2015 llegaron entre el 2015 y el 2016 llegaron casi 2 millones de personas a Europa. En ese momento, la población de la Unión Europea eran 500 millones de personas. ¿Billones a la americana? ¿500.000 millones? 500 millones de millones. No, 500... Perdona. Es que como has dicho que vienes de Estados Unidos, creo que van a ser 500.000 millones. No, 500 millones. Ah, vale. O sea, 500 millones. Vale.
Perfecto. Eso, sí. Es que yo a veces tengo un lío con mis estudiantes anglosajones con el billón y el 1000.000.000. Perfecto. No, pero 500 o sea, millones. eso, Vamos, en que ese 2 momento- millones dividido de 500 Es que no llega ni al 1%. no llega. No llega Y al ahora 1%. hay 4 millones de ucranianos que qué bien que puedan estar aquí y no pasa nada. O sea, tenemos la capacidad de absorción, o sea, mucho más de lo que pensamos. Aparte que, o sea, pues sí, o sea, podemos y a todo esto, Europa necesita de la migración. Oh, sí. Hay, Iba a sacar este hay punto. muchísimos trabajos, también precarizados, todo eso, o sea, que mal, pero hay muchísimos sectores que dependen de la mano de obra migrante, lo primero. Lo segundo, aquí, con estos precios de todo, ¿quién está teniendo hijos? ¿Ni tú ni yo? Yo este año cumplo los 31, sigo viviendo con mis padres. Aquí no estamos teniendo hijos, tenemos muchísimos abuelos. En Europa, vamos, o sea, no hay reemplazo generacional. De hecho, en Europa solo hay crecimiento año tras año poblacional por la migración. Sí. Porque las personas nacidas en Europa no tienen hijos suficientes para sostener la seguridad social, sostener las pensiones. O sea, es que necesitamos a más personas y hay muchísimas personas que quieren venir y hacer vida. Y es que entonces, incluso si solo te convence lo económico, Que no es nuestro caso, pero que no es nuestro entendemos. caso, pero es Pero hay que que... desmontar el bulo de que vienen a robar. Entonces creo que es importante hablar de la parte económica para desmontar ese bulo. Tú seguro que sabes de demografía muchísimo más que yo. Yo tengo un temita, cuando hablamos de salud pública hay que entender un mínimo de demografía. El drama que se viene en toda Europa es que después del baby boom, los boomers van a ser pensionistas. Y ese es el drama económico. En la parte de la salud pública, los gastos hospitalarios Sí, sí, que sí. requiere una población envejecida es muy distinta. Y de hecho, los propios alumnos enseguida lo decían. Estábamos hablando de cómo se cambia, cuáles son los procesos de salud. Es decir, cuando hay un cambio y de repente baja la mortalidad infantil, sube de golpe la natalidad. Pero después de una subida de golpe, hay una bajada de golpe. Porque normalmente hay un cambio estructural muy grande. Aquí lo podemos entender enseguida. Los boomers fueron a la universidad, tuvieron hijos más tarde. Y tuvieron 2, en vez de los típicos 3, 4. Y ahora se tiene 1, más que 2. Entonces, ¿por qué no ha colapsado ya? Porque si hablábamos solo de nacimientos, ya hubiese colapsado el sistema hace años. Pero hay una migración constante. Y es lógico y normal que la gente se mueva para trabajar, porque si no es turismo. Entonces la gente viene aquí a trabajar, porque yo fui a Alemania a trabajar un tiempo. De turismo me voy más incluso a propia España, que es mucho más agradable en verano. Entonces, no es una sorpresa Bueno, tan y en grande. invierno ni te cuento. Sí, en invierno sí, madre mía. Yo fui en enero una vez a trabajar y estaba en el sur y yo pensaba, menos 5 grados y es el sur de Alemania. Sí. Pero ese momento Poco de... me parece. Poco, pues por eso. Ese momento de robar los trabajos es como, aunque parezca sorprendente, cuando se reparte bien hay de sobra. Y quiero hablar un momento de Melilla, porque ahora que hemos dicho 4 millones de ucranianos repartidos por toda Europa. Esa crisis que hubo reciente, otra vez crisis entre comillas, de la valla de Melilla, toda esta gente, primero de todo, qué vergüenza la gestión española. Y segundo, Melilla no es tan impresionante. No vienen miles de personas a vivir en Melilla, ni siquiera en España. Quieren irse a Suecia, donde tienen a una tía que encontró un trabajo y les puede dar una habitación para vivir. A Francia, porque tienen algún tipo de historia colonialista y hablan francés. A Italia, a Alemania, quiero decir, igual que no pretendemos nadie la idea de van a estar en tu casa, no van a estar en tu casa. Y tampoco van a estar todos exactamente donde vivimos nosotros, porque Europa es muy grande. Y aunque creamos que España es todo estupendo, hay gente que prefiere migrar a Francia porque por sus tradiciones hablan francés y se le va a hacer la vida y el trabajo mucho más fácil si ya hablan francés. Y el peso, ¿no? El peso del cambio social repartido en Europa no es tan grande, y por eso es importante que vayamos a la migración y que, por ejemplo, a lo mejor el proceso de regularización en España podría ser más rápido si tuviésemos un convenio o algún tipo de sistema, que legalmente tú sabrás mejor los nombres, con Francia, y a lo mejor el punto de entrada puede ser España porque te pilla cerca, pero tu punto de trabajo tiene que ser Francia.
Claro, o sea, bueno, yo también, o sea, quiero añadir que aunque se viniesen todos a España, que no es el caso, o sea, aunque hay gente que sí que viene aquí, Sí, y que eso hombre, un tampoco, porcentaje sí. tampoco supone problema, o sea, yo creo que también hay que dejar eso muy claro, ¿no? Que hay mucha gente que sí que viene a España, y porque si no, o sea, estamos en las mismas, ¿no? Pregúntale al sueco si le gusta, No, tal. claro, no. No, pero a ver, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, o sea, dejarle, o sea, si alguien tiene pues a un familiar aquí o por el idioma o tiene arraigo por lo que sea, que no, que pueda Preferir seguir. una zona que otra. Claro. El sistema ahora mismo a nivel europeo no contempla eso, Claro. especialmente en las llegadas irregulares. Si tienes un familiar directo, igual puedes hacer, o sea, tu solicitud sí que se puede... Quizás es más rápida la burocracia. no, sí que se puede... ¿Transferir? la puedes solicitar en el país donde tengas familiares directos. Vale. Si es tu amigo, da igual. Claro. Si es por idioma, da igual. Es por donde hayas entrado. Y entonces, por eso también vemos que hay mucha presión desde Europa a los países fronterizos, especialmente del sur. Por eso vemos también que estos países se toman tan en serio la mano dura y están muy decididos a ser una barrera que justamente, como comentabas de Melilla, o sea, requiere de muchísima violencia. O sea, yo quiero resaltar esto también, que es que la migración es un fenómeno humano. O sea, desde siempre la gente se ha movido, la gente se mueve, sea porque tiene que hacerlo, sea porque quiere hacerlo, sea porque puede. O sea, y eso es así. Y durante siglos y siglos y siglos, pues no pasaba nada. No pasaba nada. Y vemos, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene muchísimos problemas y podemos hablar de eso otro día, pero que uno de sus grandes fuertes es que ha tenido una migración sostenida en el tiempo de todas las esquinas del planeta y eso le ha aportado una riqueza cultural, social, Y también económica, pero que ahí el problema más grave que tienen en Estados Unidos es a nivel nacional, es el terrorismo de los supremacistas blancos. Sí, sí. O sea, son los nazis, no son los que van a demás, las ¿vale? escuelas, a los centros comerciales con armas. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo es que miramos tanto hacia ahí, pero no entendemos que la migración pues es buena? O sea, también como nosotros aquí en Europa somos 27 Estados miembros, tenemos libertad de movimiento entre todos ellos, no tenemos chequeos fronterizos entre la mayoría de ellos en el espacio Schengen. Es bueno, o sea, entendemos que es buena esta integración social, que es buena, o sea, es bueno, o sea, este intercambio entre pueblos, Sí. pero los límites son así, o sea, marcados. y entonces, primero que, o sea, migrar no es un crimen, ninguna persona es ilegal, o sea, puede tener un estado administrativo irregular, me da igual, o sea, eso es algo que siempre se lo digo el primer día de clase a mis alumnos, o sea, aquí vamos a hablar abiertamente, pero ninguno me vais a decir, o sea, os vais a referir a una persona como ilegal. O sea, no. Pero como sociedades queremos, o sea, el impulso es criminalizar la existencia de ciertas personas. Y realmente, y hay gente que dice, no, pero no hace falta, lo único que queremos hacer es controlar las fronteras, lo único que queremos hacer es saber quién está. Primero, se sabe. O sea, hay un aparato enorme, aparte que si alguien solicita asilo, solicita un visado de lo que sea, pues eso tiene su proceso, o sea, eso no se va a ninguna parte, o sea, claro, todo se está recopilando. Todo se está recopilando. Pero la única manera realmente de intentar, que ni siquiera es efectivo, pero intentar frenar la migración es a través de una violencia brutal. Brutal. Tú ves mucho que hay que se quiere luchar contra el tráfico de migrantes, por ejemplo. ¿Por qué las personas pagan miles de euros? O sea, igual todo lo que llevan a ahorrar una vida, le pagan a alguien para que le meta
en una lancha, una embarcación que no está hecha para cruzar el Mediterráneo, por ejemplo, y lo arriesga todo. Porque no hay otras vías. Porque no hay vías legales, no hay vías seguras y legales para personas que vienen de países empobrecidos o países en conflicto. O sea, es que están súper limitadas esas vías. Y cada vez que intentamos disuadir o que pensamos que vamos a conseguir frenar la migración, la única manera es a través de una violencia extrema. Las medidas antimigratorias son políticas de muerte. Solo en este último año ya han muerto cientos de personas en el Mediterráneo. En los últimos 10 años, o sea, desde el 2014, muertes contabilizadas, o sea, que hayamos podido contar. Que hayamos podido contar, o sea, esto es una cifra bastante conservadora. 29.442 personas han perdido la vida solo en el Mediterráneo. Porque está toda la parte antes, que si has escuchado algunas historias, África no empieza en el Mediterráneo, es un continente muy grande. Y sin contar, por ejemplo, o sea, eso no incluye las embarcaciones que van hacia Canarias, que no sé si has visto, pero que hay varios casos de embarcaciones que nunca llegan a Canarias. Claro. Y algunas han llegado el mar no es un sitio fácil. A Brasil. Ostras. Después de meses llenas de cadáveres. Claro, es que claramente de África a Brasil... O sea, no sabemos cuánta muerte hay, pero la que hay ya es mucha. Sí. Y recordemos, me diréis, el mar del Mediterráneo es muy grande. El mar Mediterráneo es uno de los corredores comerciales más importantes del mundo. Sí, o sea, más lleno de conectando ahí barcos. Suez, el canal de Suez y el estrecho de Gibraltar, hay muchas vistas puestas ahí, hay muchas miradas, muchísimos gobiernos, muchísimos intereses, drones, todo lo que tú quieras. Y aquí, y voy a volver a las europeas para cerrar, aquí es por lo que es tan importante nuestro voto. Porque además de todo eso, además de las guardias costeras griegas que se ha demostrado que practican violencia contra embarcaciones migrantes, también está ahí Frontex, que es la agencia europea de guardacostas y guardias de fronteras. ¿Quién controla, supervisa Frontex? La Unión Europea, es una agencia de la Unión Europea, o sea, la Comisión y el Parlamento. Y hay que entender, o sea, la Unión Europea puede ser muy grande, puede ser complicada, sí. Pero de cara a las elecciones hay que entender algo muy claro. Las tres facciones, o sea, las tres instituciones de poder importante en la Unión Europea, es el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo, ahí se representan los Estados miembros. Ahí, esos son ministros, son los gobiernos, los jefes de Estado y de Gobierno, Estados nacionales, ¿vale? Las otras dos, la Comisión y el Parlamento, les votamos nosotros. Porque la Comisión se conforma en base al resultado del Parlamento Europeo. Y esas son las elecciones que tenemos ahora el 9 de junio. O sea, nosotros con nuestro voto hacemos ese contrapeso también a los Estados miembros. Si sabemos ya que hay Estados miembros que van en una deriva antimigratoria, brutal, antidemocrática, de toda, o sea, de antiaborto, derechos LGTBI, todo. O sea, es brutal. Y entonces, si queremos que haya mejores políticas a nivel europeo, sea para garantizar derechos sociales, sea para proteger o asegurar vías legales de inmigración, sea para plantarle cara a Estados Unidos y a Israel en este genocidio que se está perpetrando en Gaza y en Cisjordania, para eso tenemos que estar. Y para eso tenemos que votar y tener a las nuestras ahí. Es súper importante. Si Cristina aún no se ha convencido, voy a dar un pequeño momento de qué pasa cuando estamos mirando. Hace muy poco llegó al Congreso la iniciativa legislativa popular por la regularización, que yo lo recuerdo que han estado bastante tiempo pidiendo firmas, y me acuerdo iban a la manifestación del 8M y avisaban, aquí se puede firmar. Me acuerdo que fueron a Veganagal, que es una feria vegana, y recogieron firmas, y estoy hablando con activistas y se han más de 600.000 firmas. Sí, creo que quizá llegaron a 600.000. De ciudadanos españoles, por cierto. Claro, o sea, para firmar eso, para que llegue al Congreso, son ciudadanos españoles, claro, en solidaridad con las cientos de miles de personas en situación irregular que le piden a su gobierno que las actúe. regularice. Efectivamente, hay 500.000 personas en situación irregular ahora mismo que perfectamente podrían tener un acceso al NIE
Y con eso ya, por ejemplo, cuando quieran negociar un contrato laboral, tienen que seguir los derechos. No te pueden ofrecer 20 horas. No son 20 horas diarias. Eso no se puede, ¿no? ¿Y qué pasó? La semana de antes había mucho miedo, tanto que el PSOE como el PP votasen en contra. ¿Por qué el PP tenía ese miedo? Que se ponga con Vox. Es una cosa que podemos esperar. Pero las políticas del ministro Marlaska en los últimos años daban una sensación de que era muy factible que el PSOE, en vez de seguir la deriva que ha seguido anteriormente con Zapatero, que también hizo una regularización, que pudiese ponerse de perfil y pudiese abstenerse. Y si se abstenían, no salía adelante. Sí. Y me acuerdo que durante una semana estuvimos con tweets, con artículos, que me diréis, ¿es ser activista por un tweet? No, es mirar. Y es dejar una cosa clara y que se ponga en tendencia PSOE a ver qué vas a hacer. Y votaron a favor. ¿Por qué? Porque estábamos mirando. Y cuando miramos de cara, saben que no pueden ser tan violentos. Sí. Entonces, por eso es importante no mirar atrás, sino mirar de cara a qué vais a hacer con Frontex. Yo tengo decidido mi voto. No va a ser al Partido Socialista porque se ha puesto de perfil con Frontex varias veces. Se viene una candidatura que une a, ese es mi voto, no estoy hablando por Cristina, a Izquierda Unida, que se ha puesto muy de frente siempre en DILEF, en el grupo de la izquierda, con Frontex, y que fue de ellos por lo que aprendí que era Frontex, y están unidos a la candidatura de los verdes, que ya hablaremos más adelante de los verdes europeos, y por eso mi voto está decidido ahí en puntos grandes de derechos sociales y verdes. Para sumar. Vale. O sea, ya que lo estás contando... Quiero que dejar claro que estos dos puntos han sido puntos claves. No, bueno, la candidatura de Sumar para las europeas es súper interesante. O sea, cabeza de lista, directora de la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado. Del comité, por eso, perdón. O sea, eso ya es una declaración de intenciones súper importante que me parece que, o sea, debería de ser un orgullo. O sea, que aquí tenemos como opción, o sea, de cabeza de lista a una persona, o sea, de ese perfil. O sea, que ni siquiera viene de un perfil político, ¿no? O sea, mucha gente no de la sociedad civil. Como has comentado, o sea, Manu Pineda, por Izquierda Unida, es el eurodiputado en el Parlamento, o sea, a día de hoy es eurodiputado, que es el que lidera las relaciones con Palestina del Parlamento Europeo. O sea, también hay, o sea, muy fuerte defensor de los derechos humanos, de los palestinos, también del pueblo saharaui. Hay que también otra historia. El PSOE ha también hecho lo suyo en estos últimos años. Otra vergüenza para nosotras. Sí, yo es que las últimas vergüenzas para mí ha sido un cambio de voto decisivo, la verdad. Sí, o sea, yo también, o sea, mi voto está ahí, o sea, está en esa lista por verde, por feminista, por defensora de los derechos humanos. O sea, la número 5, Andere Nieva, que ha trabajado en... Sí, que es una crack, es una maravilla de mujer, o sea... Y trabaja en ONU Mujeres, querías contar, ¿verdad? Trabaja en ONU Mujeres. Sí, lleva muchos años en eso, o sea, está a full metida con temas internacionales y de derechos. Y entonces, a ver, dentro del espacio europeo, o sea, lo más importante, con lo que se quede todo el mundo, o sea, por favor, o sea, frenar. Lo importante es que votemos todas y que frenemos el auge ultraderechista. Y mi recomendación personal es la lista de Sumar. Si ya teníais convencido a otro voto progresista, el punto no es cambiar, el punto es anima a tus amigas a salir a votar en las europeas. Favor. Son tan importantes como las nacionales, así que si hay que hacer TikToks y todo el mundo votando, yo diría más, los hacemos. Los vamos a hacer todos, ¿no? Yo incluso diría que son más importantes que las nacionales. O sea, si nosotras pensamos en esa clave, ¿no? De importa lo municipal, pero es que lo nacional afecta a más gente, o sea, ¿y lo europeo qué? O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que nos jugamos aquí muchísimo. Sé que no hay una tradición importante de salir a votar en las europeas. Me da igual si el 8 de junio tienes una boda y estás de resaca y te presentas en el colegio electoral a las 7 de la tarde.
pide el voto por correo, que se puede hacer perfectamente. Por cierto, me he apuntado, si queréis información sobre, o sea, si no tenéis claro vuestro censo electoral, etcétera, info.eleccioneseuropeas2024.es. ¿Cómo se nota que eres profe, Cristina? Sitio web oficial del gobierno que te explica todito todo para que el 9 de junio estemos votando todas. Sea por correo, sea presencial en tu barrio. Me da igual, pero hay que estar. Y hay que llevarles a todas. A las amigas, a las primas, a las abuelas, a todas. Absolutamente a todas. Porque nos jugamos mucho. Y no solo nosotras. Hay mucha otra gente que se juega mucho con nuestro voto y tenemos que votar también por toda esa gente y entender que nuestras políticas, especialmente a nivel europeo, tienen un impacto internacional, tienen un impacto global, sea con políticas verdes, sean con políticas migratorias o otro tipo de políticas, y tenemos que estar ahí. Jo, Cristina, a tope, hasta acá con el minuto de gloria. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Bárbara. Quiero decir a la gente que nos escucha, si has estado a punto de que se te escape una lágrima, a mí me ha pasado. Y he tenido que controlarme porque sabía que estaba en la cámara, porque al final este podcast, pues, tenemos una línea editorial, yo, pero bueno. Es decir, no nos sorprende y últimamente hemos estado en un tono más esas curiosidades del día a día que nos conectan con la política, pero de vez en cuando hay estas fechas en las que hay que recordar puntos importantes que pueden ser más duros, y ahora que se ven las europeas, yo quería hablar de esto, porque últimamente las noticias de Palestina, de lo que se ha hecho en la valla de Melilla, de lo que está pasando en Lavapiés, por ejemplo, con la población migrante, me tenían muy preocupadas, y cuando algo me preocupa, yo pienso, hay que compartirlo en comunidad y arreglarlo en comunidad. Así que gracias, Cristina, por venir. Muchísimas gracias. Gracias a ti por escucharnos. Lo vamos a conseguir. Vamos a frenar el ajo de la extrema derecha, pero por ahora nos escuchamos la próxima semana. Un beso muy grande.